Primeramente, pues es un gusto verlos, aunque no están en cámara, pero bueno, ya con algunos de ustedes habíamos trabajado en reuniones previas a la aprobación de estos lineamientos. Agradecemos el tiempo que destinan a atender este llamado por parte del Pleno, con la finalidad de darles a dar los conocimientos sobre todo el contenido de los lineamientos que fueron aprobados en días pasados. Debo decir que este tema es una asignatura que ya teníamos pendiente por parte del Pleno aprobar y que se había postergado por razones de trabajo, pues la cuestión de la pandemia, y porque sí se habían elaborado los proyectos, se modificaban y se buscaba la mejor manera de dar un contenido que permita a ustedes cumplir con las obligaciones de la mejor manera posible sin cargarles el trabajo, pero también garantizarle a la sociedad que pueda acceder a la información que generan con motivo del ejercicio de recursos públicos, sobre todo. Entonces, nada más, pues sin más comentarios, voy a hacerle la palabra al licenciado David Fuentes, que es el titular de la Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y es el órgano técnico que apoyó al Pleno en la elaboración de estos lineamientos. Nada más les pediría que cualquier duda que tengamos en relación al contenido de estos lineamientos, pues lo dejemos al final y ahí vayamos contestando todo o cualquier situación que se vaya presentando e insisto, cualquier duda. Entonces, sin más preámbulo, licenciado Fuentes, le cedo el uso de la palabra para que nos haga la exposición correspondiente. Gracias. Muchas gracias, secretario. Muy buenos días. Agradeciendo, sobre todo a nombre del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues su amable atención a esta acción, como ya lo señalaba el secretario, informativa, que está relacionada precisamente con la aprobación y la implementación de estos lineamientos que establecen criterios para determinar la forma en que las personas físicas y morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad van a dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia y acceso a la información. Antes de iniciar exactamente con la exposición así tan cruda, tan ríspida así del tema, pues recordar un poquito que dentro del marco de implementación de esta política nacional de transparencia que ha cobrado en nuestro país pues una gran relevancia, pues ha sido mucho también impulso de la sociedad civil organizada, que se ha beneficiado también del conocimiento precisamente de la información y que también pues tiene un compromiso, ¿verdad?, con el cumplimiento de lo que le corresponde dentro de este marco, ¿verdad?, de la política pública de transparencia en nuestro país. Esta política pues se ha fortalecido con la aprobación de la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información Pública, y también con la implementación en el marco de esa propia ley del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Y también respecto de esto, pues se da la consecuente armonización aquí en lo local de la Ley de Transparencia. Con estas acciones se ha fortalecido el esquema a través del cual les posibilita a las personas el conocer sin necesidad de formular alguna solicitud de información, entre otras cosas, pues el uso de los recursos públicos. Es lo que de una forma simple, así que expresado, es lo que se traduce desde las leyes aplicables como las obligaciones de transparencia, que implica pues aquella difusión que ustedes ya conocen de información que se refiere al catálogo de aquí del artículo 77 de nuestra ley, en los portales de internet y a través de la plataforma nacional, que es la vía principal respecto de la cual se difunde esta información. Aquí la ley de nuestro estado, la ley de transparencia de nuestro estado, también dispone para sus sujetos obligados la obligación de cumplir con la publicación de estas obligaciones de transparencia. Esto en atención a la correspondencia con sus atribuciones de los entes públicos en función del ejercicio precisamente de los recursos provenientes del erario. Y atendiendo esas determinaciones, el presupuesto de egresos, ¿verdad?, aprobado por el Poder Legislativo,
pues se asignan diversos montos, ¿verdad?, a los entes públicos, y es así que aún para el más modesto de los presupuestos que se puedan otorgar, pues se actualizan las obligaciones de transparencia y se da la necesidad de publicarla en los portales a través de la plataforma. En ese sentido, pues haciendo ese parangón respecto de la entrega a personas físicas y morales de recursos también provenientes del erario, pues se hace esa situación equivalente de la necesidad también de procurar que se conozca, ¿verdad?, el uso de esos recursos, que en algunos casos, a lo mejor limitados, pudiera superar a lo mejor algunos de los presupuestos más modestos de los entes públicos, y a los cuales pues les corresponde de esa manera cumplir con las obligaciones de transparencia. También igual por disposición de la propia ley de transparencia, toda persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad se constituye como sujeto obligado de la ley y debe respetar también en ese sentido el derecho de acceso a la información pública que se le formule respecto de las solicitudes que en atención al uso de recursos públicos pudiera generarse información por parte de estos sujetos obligados, y también cumplir con el esquema de transparencia que les aplica. Esto se vislumbra desde la propia ley general y de los lineamientos técnicos generales, y se ve de alguna manera reflejada en estos lineamientos que se aprueban en dos vertientes o maneras en que se cumpla, ya sea de manera directa, es decir, el propio sujeto obligado de la asociación, persona física o moral que ejerza recursos públicos, lo puede hacer de manera directa o a través del sujeto obligado que se los proporcione. Con esta finalidad, pues estos lineamientos en este preámbulo que estoy haciendo antes de pasar a la exposición directa de las implicaciones, pues debemos de realizar una serie de actividades, ¿verdad?, también para lograr determinar precisamente cómo es que cada uno de estos sujetos obligados, personas físicas y morales, vayan a cumplir con estas obligaciones de transparencia. Y entonces nos establece que esta área técnica, en coordinación también con la dirección jurídica y obviamente pues el instituto en general, van a estar en los términos del artículo 93 de la ley estatal. Se pedirá precisamente una información a los sujetos obligados que otorgan recursos públicos a personas físicas y morales. Esto incluso está establecido dentro del artículo 77 en la fracción 26 respecto de las obligaciones de transparencia, en el sentido de transparentar precisamente el uso de recursos públicos por cualquier motivo. Entonces, todo esto va ligado precisamente a una congruencia de la información que se vaya a publicar por parte de los propios sujetos obligados y que nos van a permitir a nosotros conocer y determinar en los términos de este lineamiento que se desarrolla, pues la manera en que se determine por parte del Pleno la forma en que vayan a cumplir con las obligaciones. También debe de establecerse si en su caso el grado de involucramiento en la creación de las asociaciones de la parte gubernamental. El monto evidentemente va a ser un elemento, aquí fue una parte muy importante o piedra angular de la decisión que se tomó respecto de estos lineamientos para determinar o establecer la manera en que se vayan a cumplir con las obligaciones de transparencia, bien sea, como decía, directamente o a través del sujeto obligado que les proporciona los recursos. Como antecedente de esto, bueno, pues igual hubieron varias reuniones que se sostuvieron por parte del instituto, las áreas técnicas del propio comisionado presidente, en el que se trataron precisamente y se recibieron propuestas de esa manera, con la intención de ir generando precisamente el criterio a través del cual se iba a aterrizar precisamente esta obligación que nos impone a nosotros el artículo 93 de determinar cómo se iban a hacer el cumplimiento de esas obligaciones
por parte de sujetos obligados que establece la ley, derivado de la recepción de recursos públicos, ¿verdad?, de personas físicas y morales. Entonces, con ese antecedente, pues igual se hizo buscando una fórmula que nos permitiera pues una actualización permanente sin necesidad de estar buscando en cada momento pues una justificación. Se hizo a través precisamente de esa consideración de los presupuestos más bajos que pudiéramos encontrar en diversos agrupadores de sujetos obligados, entes públicos, haciendo una media aritmética que nos permitió establecer ahí una cantidad base respecto de la cual si se superaba si se igualaba o se superaba esa cantidad, pues era un elemento para determinar el cumplimiento directo de algunas obligaciones que le competan, buscando también el esquema de hacerlo visible en cuanto a adquisiciones, en cuanto a algunos, desde el catálogo de las obligaciones de transparencia, buscar aquellas que fueran de interés público, ¿verdad? También esa es otra tarea que viene a consecuencia de esta determinación, en el sentido de que sea información que dentro del marco del Sistema Nacional de Transparencia pues sea útil para la sociedad. Entonces, sobre la base de esa media aritmética que nos daba más o menos 5.770.699 pesos, se traslada a la unidad de medida de actualización a valor de la equivalencia pues de este ejercicio 2021, y nos da una cantidad de UMA de 64.390.41. Entonces, a eso equivale esos 5.770.000, casi 6 millones más o menos. Entonces, vemos que es un esquema bastante, pues no sé, favorable a lo mejor para que no cargar demasiado, como decía el secretario ejecutivo hace unos momentos, de otra obligación más o de alguna carga administrativa extra, pero sí que nos permita, en los casos que sea importante hacerlo así, pues poder revisar, ¿verdad? Poder revisar el efectivo, y le permita a la sociedad también conocer el adecuado ejercicio de recursos públicos, cómo se va dando precisamente ese uso, y en ese sentido, pues esta parte del lineamiento en eso consiste, ¿verdad?, en darnos las herramientas para poder determinar aquel listado, aquel catálogo que nosotros también, como obligación de transparencia específica, nos impone la propia norma de establecer los listados precisamente en el sentido de quiénes van a hacerlo de manera directa, quiénes lo van a hacer de manera indirecta, y también determinarles a aquellos que lo van a hacer de manera directa, pues el esquema del catálogo, escoger, determinarle pues cuáles serían las obligaciones que sería conveniente que la sociedad conozca, dependiendo de esos listados. Entonces, sobre de este preámbulo que se hizo necesario precisamente para buscar justificar de esta manera la emisión precisamente de estos lineamientos que nos permiten pues darle seguimiento a esto, pues empezamos ahora sí con la exposición, en el sentido de los alcances precisamente que tiene, en el sentido de que nos va a involucrar en esta actividad a nosotros, tanto como organismo garante como a los sujetos obligados que otorgan recursos públicos, y también pues obviamente a las personas físicas y morales que lo reciben, y la manera en que lo van a utilizar. Entonces, mediante estos lineamientos, como lo comentaba, el ICHITAI va a determinar la forma en que las personas físicas o morales que reciben recursos públicos o aquellas que ejercen actos de autoridad vayan a cumplir con las obligaciones de transparencia. Esto decía que se podrá hacer de manera directa o a través de la dependencia o sujeto obligado que les entregue recursos públicos del erario, ¿no? Entonces, en este sentido, pues en su capítulo segundo, pues ya nos va estableciendo cómo es que vamos a aterrizar esta actividad. Las personas físicas o morales, sean instituciones o asociaciones,
deben de cumplir, ¿verdad?, con informar sobre el uso que hacen del recurso recibido. Esto lo establece ahí dentro de las generalidades de este lineamiento, en concordancia, como les decía, con las obligaciones que establece la propia ley desde la Ley General del Sistema Nacional. Y para cumplir con estas obligaciones, tanto en la Ley General como en la Ley Estatal, deben de solicitar también estas asociaciones su registro ante el propio instituto en el padrón de sujetos obligados. Esto en función de que no únicamente pues esto se está empleando, bueno, esto es muy específico para el efecto de las obligaciones de transparencia que les correspondan, pero no debemos olvidar que también hay otra dimensión del acceso a la información, que es precisamente las solicitudes que puedan llegar a recibir respecto de ese financiamiento público exclusivamente, no respecto de toda la operación o de otro financiamiento que no sea directamente de entrega de recursos públicos por los sujetos obligados. Entonces, en ese esquema, pues igual se hace hincapié en esta necesidad para poder dotarlos de sus claves, de su forma de dar cumplimiento a esto, en la medida en la que se reciban precisamente esos recursos públicos, y evidentemente pues también respecto de la obligación también que les correspondería en todo caso de colaborar o hacerlo directamente en su caso, la publicación de aquel esquema de obligación de transparencia que les resulte derivado del análisis que nos obliga a hacer al Instituto la ley para determinarles el esquema de obligaciones que deban de cumplir. Entonces, les comentaba que en el marco del artículo 93 de la propia ley, los sujetos obligados que otorgan recursos públicos, además de publicarlo dentro de las obligaciones de transparencia de la fracción, es la 28, tal vez la 27, perdón, el 26, la fracción 26, aquellos recursos que entregan, deben de remitir al instituto, se les va a requerir precisamente como parte de las acciones que nos indica el propio lineamiento técnico general, y también este lineamiento que se aprueba en concordancia con pedirles un listado, ¿verdad?, donde nos den a conocer a quienes por cualquier motivo asignan recursos públicos o bien en su nombre y representación les permiten ejercer actos de autoridad. Entonces, en este listado, pues nos van a dar a conocer los elementos que nosotros vamos a considerar precisamente para esos efectos, ¿no? Nos van a remitir los sujetos obligados. O sea, esto es un lineamiento que involucra tanto al instituto como a los sujetos obligados entes públicos, y evidentemente el impacto va a ser en la forma en que las asociaciones, principalmente personas físicas y morales, vayan a dar cumplimiento a este esquema de obligaciones de transparencia. Nos van a remitir ese listado con el nombre o denominación de la persona física o moral que le asignan recursos públicos o que en su nombre o bajo su autorización realicen actos de autoridad. La identificación precisamente de a quién, ¿verdad? El motivo, causas o razones por la cual asigna recursos públicos, precisando la cantidad. Aquí es donde ya vamos a ver aquella dimensión cuantitativa del financiamiento y del tipo de recurso, bien puede ser en especie también, ¿verdad? Y el motivo o causa pues sería la cuestión del cumplimiento de alguna atribución, de la implementación de algún programa nacional, inclusive estatal principalmente, y el precepto legal y marco normativo aplicable respecto de la asignación de aquellos recursos públicos, es decir, si tiene pues sí, algún esquema ya muy acotado respecto de la entrega de los recursos públicos, nos va a dar a conocer si existe algún convenio, si viene de un programa social o aquel documento que determine, contiene, ordena o acuerda la entrega de aquellos recursos, ¿verdad? Hay pues una diversidad muy amplia, una gran diversidad de motivos por los cuales se dan esta transmisión, y entonces en ese sentido pues eso nos va a permitir o nos dará los elementos para analizar en el esquema de cumplimiento de las obligaciones la forma en que lo vayan a hacer.
Eso va en relación al grado de involucramiento en la creación, a todos aquellos elementos que debe de tomar en consideración el propio instituto para determinar la forma en que lo vayan a hacer. Nos va a indicar en ese listado aquellos actos de autoridad que ejerce la persona física o moral, los preceptos legales o marco normativo que se aplique respecto de dichos actos para tomar, como les comentaba, en consideración respecto de la operación y del cumplimiento de estas actividades. Evidentemente también si cuenta con un mecanismo de rendición de cuentas para las personas a quienes les otorga recursos o les encomienda la ejecución de actos de autoridad, y si esa información obra en registros de información pública, haciendo precisión de ese mecanismo o en cuál registro pueda ser consultable, ¿verdad? Para determinar si está suficientemente difundida precisamente aquel esquema de rendición de cuentas que entre ellos se encuentre vigente, ¿verdad? También nos va a indicar aquella norma jurídica que prevea la rendición de cuentas, quién otorga o supervisa la realización de los actos de autoridad, es decir, el esquema precisamente de supervisión o de verificación respecto de los objetivos de la entrega de aquellos recursos públicos, ¿no? Entonces, habiendo, como lo conocemos, que hay en muchos de los casos, o en la mayoría, casi en todos, un esquema bastante amplio de rendición, bueno, pues a lo mejor sería esa la manera en que se pudiera solventar esto. Digo, esto está a estudio, ¿verdad? Todavía con esa información nos vamos a llegar de esos elementos. La idea, como les comentábamos, era pues de alguna manera facilitarles ese cumplimiento, y en ese sentido pues vamos a ir trabajando en conjunto con estos informes. Y ahora sí viene pues la actividad precisamente propia del instituto para determinar la forma en que se va a dar cumplimiento a aquellas obligaciones de transparencia. Nos impone el deber de dictaminar, ¿verdad? Tomando en cuenta si la persona física o aquella asociación realiza una función gubernamental que esté involucrada dentro de un esquema de acciones que correspondan al gobierno, el grado de regulación o involucramiento gubernamental, la participación del gobierno en la creación, así como en el monto del financiamiento público recibido. Esto va derivado precisamente de aquel listado, ¿verdad? Es decir, tomando en cuenta el resultado de estos informes y haciendo la valoración respecto de todas las dimensiones que les comentaba anteriormente, principalmente nos involucra aquí el cumplimiento respecto del financiamiento, ¿verdad? El financiamiento público recibido nos indica más o menos cómo, en función de aquella fórmula que se había establecido como una norma o como un referente estable, determinado que si el informe que nos rindan aquellos sujetos obligados se acredita que las personas físicas o morales en materia de los presentes lineamientos reciben un financiamiento público anual igual o superior a la cantidad de las 64.390.41 unidades medida de actualización, considerando el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente para el ejercicio inmediato anterior al cual se esté determinando, el dictamen lo va a hacer constar en esa circunstancia y determina cumplir con las obligaciones de transparencia de forma directa, determinando su tabla de aplicabilidad. Es decir, qué obligaciones le correspondan en función de la información que también se les pida respecto del uso de la implementación de ese financiamiento. Básicamente es una medida, digámoslo así, fija, digámoslo así, en el punto de consideración de la dimensión cuantitativa respecto del financiamiento. En cambio, si el nivel de financiamiento anual recibido por la persona o asociación es inferior a la cantidad de esas sumas, ¿verdad?, que se establece como fórmula estable, se hace constar en el dictamen esto, en el listado aquel que se va a hacer aprobar por el Pleno, y se dictaminará el cumplimiento de las obligaciones a través del sujeto obligado que otorga el recurso público o le encomendó realizar el acto de autoridad, también tomando en consideración
de aquel informe, si están sujetos a una norma jurídica o un esquema jurídico de rendición de cuentas, entre ellos que garantice precisamente el conocimiento de esa información, del uso, del efectivo uso de esos recursos. Entonces, esas dos son respecto del financiamiento, las vertientes que se tomaron en consideración a la hora de pleno aprueba para efecto de determinar la forma o manera en que se va a cumplir con el esquema de obligaciones de transparencia por parte de esta categoría de sujetos obligados. Y vienen ahí algunas precisiones también dentro del propio lineamiento, hablando en caso de que las personas físicas o morales sean instituciones de beneficencia privada o beneficiarios de programas sociales. En el dictamen también se tendrán por cumplidas o podrán cumplir sus obligaciones con la información que se publique por parte del sujeto obligado que les asignen los recursos en términos de la fracción 15 del artículo 70 de la Ley General, y en lo local pues le corresponde también la fracción 15 y la 26 de la Ley Estatal. En ese sentido, con esa información que los sujetos obligados proporcionan, obviamente con la correspondencia de la información que les proporcionan en sus informes estos sujetos obligados, personas físicas y morales, se tendrá de esa manera cumplido, habiendo pues constancia de ese esquema de rendición de cuentas. Y también establece ahí una precisión respecto de personas o asociaciones que reciban recursos públicos por parte de varios sujetos obligados, es decir, que a lo mejor no nada más una secretaría o alguna área, alguna dependencia les otorgan recursos públicos, sino que en algunos casos pudiera ser que recibieran o se da la posibilidad de que recibieran por parte de varios sujetos obligados, entes públicos, y encontrándose en el supuesto de la fracción segunda, es decir, un financiamiento menor a la cantidad de UMAS determinado, se cumplirá con las obligaciones de manera separada a través de cada uno de los sujetos obligados que les otorguen o encomienden los actos de autoridad según corresponda. Es decir, el esquema de rendición de cuentas será respecto de cada uno de los sujetos obligados, entes públicos que les otorguen ese financiamiento. De manera contraria, si la suma de los montos de recursos públicos que les otorguen los diversos sujetos obligados los coloca en el supuesto de la fracción primera, es decir, un financiamiento mayor a la cantidad de UMAS determinado, pues van a cumplir de manera directa con las obligaciones de transparencia en función de la cantidad, de la sumatoria de la cantidad de las aportaciones que se les puedan estar haciendo llegar. Entonces, aquí también haciendo como un resumen precisamente de esta situación, nos establece el lineamiento que aquellas personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad y que no se encuentren en el supuesto que establecen los lineamientos sexto, fracción segunda, es decir, que sean su financiamiento menor, o que no sean en términos del séptimo, instituciones de beneficencia privada, deberán cumplir con sus obligaciones de transparencia y acceso a la información de manera directa, de conformidad con las disposiciones que establecen tanto la Ley General como la Ley de Transparencia Local, y en ese sentido el propio Instituto de Transparencia va a poner a disposición, en caso de que lo requieran, una plataforma que se implementó precisamente para auxiliar a los municipios que no contaban con alguna plataforma electrónica, que es obligación de transparencia municipal, para el apoyo de la carga de su información. En ese sentido, está abierta la posibilidad para, en caso de que lo requieran, pues igual la posibilidad técnica de hacerles el apoyo para cargar esa información en el caso de que así lo requieran algunas de las asociaciones o personas físicas que lleguen a necesitarlo respecto de hacerlo de manera directa su carga de información o su rendición de cuentas.
También cuando las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad deban de cumplir con sus obligaciones de transparencia y acceso a la información a través de los sujetos obligados que les asignen aquellos recursos públicos o que los faculten para la realización de actos de autoridad, estos sujetos obligados que les otorgan esa información, perdón, ese financiamiento, pueden hacer uso de los medios de acopio y registro de información que legalmente deban tener en operación en sus registros de información pública. Y en caso de que se requiera agregar información adicional a la que recaban para fines de la rendición de cuentas entre ellos, pues hay la posibilidad de que el instituto, en ejercicio de las atribuciones, precisamente de determinar algunos ajustes respecto del sistema de información pública que le devienen de su marco de atribuciones, pues puedan de alguna manera indicarles, recomendarles hacer algunas adecuaciones a esos sistemas para que puedan de alguna manera ajustar precisamente aquel esquema de información para que de mejor manera pudiera reflejar el uso de los recursos públicos. Es importante entonces que en los convenios o mecanismos que concierten para efecto de otorgamiento de recursos públicos, eso es, pues estaría también bastante importante, preventiva, digámoslo así, a la hora de establecer esquemas de colaboración respecto de financiamiento, pues que se prevean sistemas de rendición de cuenta pues adecuados en ese sentido. Entonces, en ese marco, en ese esquema, pues estos sujetos obligados, personas físicas o morales que reciban recursos públicos o realicen actos de autoridad, deben de proporcionar al sujeto obligado que se los proporcione la información que les permita cumplir a su vez con las obligaciones de transparencia y atender las solicitudes de información. Además, serán responsables por disposición de la ley de cumplir con los plazos y términos respectivos respecto a estas actividades, ¿verdad? Es decir, tanto de la carga de la información de la transparencia, de las obligaciones de transparencia, como de las solicitudes que se llegaron a presentar respecto del uso de esos recursos. Entonces, sería un esquema más colaborativo en ese sentido, en el caso de que se requiera alguna información adicional de la que ya se entrega respecto de la operación de esas asociaciones o personas físicas o morales. Entonces, en ese sentido, los sujetos obligados deben prever lo necesario para que se publique en tiempo la información. Esa es una de las consecuencias de estas determinaciones para efecto del cumplimiento de estos lineamientos. Finalmente, pues aquí la Dirección de Acceso a la Información, en coordinación con la Dirección Jurídica, va a analizar la aplicación de los supuestos establecidos a través de la Secretaría Ejecutiva. Va a presentar al Pleno la propuesta y el dictamen fundado y motivado en los términos que ya se refirieron antes, en el numeral sexto de los lineamientos, y eso nos va a hacer la correspondiente generación del padrón de personas físicas y morales que reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad, y en él se va a indicar, y esa es una de las obligaciones que nosotros tenemos como específicas como organismo garante, la indicación de cómo van a cumplir con las obligaciones de transparencia y acceso a la información, bien sea directamente o a través del sujeto obligado que le otorga los recursos o los faculta precisamente para realizar aquellos actos de autoridad. Esta propuesta técnica que vamos a hacer como área técnica encargada de eso, será sometida a la aprobación del Pleno. Esto lo plantea ahí desde el propio lineamiento técnico general y lo recoge también nuestro propio lineamiento el mes de marzo de cada año. Entonces estamos ahorita haciendo el requerimiento a los entes públicos precisamente de la información. Estoy en ese proceso ahorita de generación de los oficios precisamente para requerir esa información, y en esa medida tenemos pues el tiempo de ahorita, conforme a lo que disponían ahí el propio lineamiento aprobado, pues en los tiempos que estaba corriendo ahorita precisamente para determinar esta situación.
Este capítulo tercero de este normativo también nos establece una posibilidad de solicitar la reconsideración relacionada con el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de manera directa. Es decir, si alguna persona física o moral recibe en su dictamen o en el dictamen que se emita y en ese listado la indicación de hacer su publicación de manera directa, pues tiene la posibilidad de presentar ante el Pleno una solicitud para que reconsidere su decisión, obviamente fundando y motivando, evidentemente dentro de del esquema precisamente, que a lo mejor pudiéramos tener alguna apreciación errónea respecto de alguna información que se nos hiciera llegar, y acreditando eso, pues a lo mejor pudiera ser que se pudiera modificar el esquema de rendición de cuentas, ¿verdad? En ese sentido, de la publicación de las obligaciones de transparencia para efecto de que se modifique la manera en que vayan a hacer, a dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia, que sea de manera indirecta a través del sujeto o los sujetos obligados que les proporcionen los recursos, ¿no? Y pues con esto básicamente es el alcance de los citados lineamientos. Creo que se buscó un esquema que no recargara demasiado al sujeto obligado de esta naturaleza de cumplir con una carga adicional, pero sí buscando ese equilibrio también con el adecuado conocimiento del ejercicio de los recursos públicos por parte de algunas de las asociaciones que inclusive hasta por el solo monto pues sea interesante o importante de interés pues más bien para la sociedad el conocer el destino de esos recursos, ¿verdad? Pues eso básicamente es el dar a conocer más o menos los alcances. Nos queda trabajo precisamente para generar esos dictámenes y determinar el esquema del catálogo, aquellas obligaciones para aquellos que les va a tocar cumplir de manera directa, pues el esquema de obligaciones que les va a corresponder. Es parte de lo que nos toca, y pues igual con esto yo termino la explicación, la exposición de los alcances de este lineamiento, y pues estamos a sus órdenes por si hay algún comentario. Esto evidentemente va a ser un acompañamiento, va a tener que irse dando poco a poco para la implementación, entonces estamos a su disposición para cualquier duda. Muchas gracias, licenciado Fuentes. Adelante, si alguien quiere uso de la palabra, toda confianza en este momento, pues está a su disposición el micrófono para que pregunten cualquier duda, comentario, sugerencia. Hola, buenos días. Bueno. Sí, adelante. Disculpa, ¿cuánto fue el monto que dijeron que correspondía a las 64,390 UMAS? Eran 5.770.699 pesos. ¿Saben más o menos cuánto está el UMA? ¿Cuánto equivale cada una? El UMA en este ejercicio correspondía a 89.62. 89.62. Ok, muy bien. Muchas gracias. Para hacer. ¿Alguien más que desea hacer uso de la palabra? De cualquier modo, el personal del instituto en el transcurso de los días y cuando sea necesario va a estar a su disposición para cualquier asesoría, para cualquier consulta, para acompañarlos en el seguimiento o en la implementación de estos lineamientos. Entonces... Disculpen, ¿dónde van a estar los lineamientos? Sí, ya están publicados en la página del instituto, pero si ahorita nos proporciona un correo, con mucho gusto se los enviamos, ¿eh? Es más, hágame el favor, Perfecto, gracias. Silvia, si está por ahí, de cargar el link aquí en el chat y se los enviamos de una vez a todos. Sí, Lica, aquí se los mandamos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta?
o quedó muy claro o de plano no lo entendieron y les da pena y mejor después les pregunto ahí por WhatsApp o por correo. Por supuesto, estamos a la orden por cualquiera de las vías, les apoyamos ahí para irlo implementando. Hola, buenos días. Buenos días. Soy Dolores Rodarte del programa Educación en Valores acá en Ciudad Juárez. Cuando el sujeto está obligado a presentar un informe de manera directa, ¿hay un formato? ¿El Ixitaip te da ese formato o cómo sucede ese informe que tienes que presentar cuando te piden? Eso va en el esquema de las obligaciones que le correspondan. Es lo que le comentaba que habría que ver dentro del propio análisis que se hace finalmente de cómo se utiliza el recurso. Eso es un trabajo que se va a hacer dependiendo tanto del monto como de las dimensiones que estábamos ahí estableciendo para ver cuál sería la información de interés que pudiera generarse y si corresponde a alguna de las obligaciones del catálogo de las obligaciones de transparencia. Conforme a esos formatos que ya están precargados en la plataforma nacional, es como se haría la carga directa de esa información. Ok, y nosotros se nos avisará a nuestro unidad de transparencia, se nos avisará si estamos obligados o es ya independientemente por el monto. No, es precisamente la determinación que se hace y el listado que se va a publicar por parte de las obligaciones de transparencia del propio instituto, cómo es que se va a dar a conocer a cada uno de estos sujetos obligados, la manera en que lo van a hacer y evidentemente si hay necesidad de hacerlo, se les proporciona las claves y contraseñas para que puedan acceder a la plataforma. Exactamente. Así es. Ok, muchas gracias, muy amable. Hola, muy buenos días. Yo tengo otra pregunta. Entiendo que los sujetos obligados son los que entregarán al Ixitaip el listado de las personas morales a las que les entregan el recurso, ¿verdad? Sí, ya se tiene definido tiempos, procesos, formatos, dinámica, pues en general, ¿cómo se va a hacer? ¿Cuál va a ser la logística? Sí, mire, estamos generando ahorita el recordatorio de invitación precisamente a los sujetos obligados, entes públicos que pudieran estar entregando recursos. Evidentemente es una batería pues completa, ¿verdad?, hacia todo el sector de los entes públicos para que nos remitan esa información que les comentaba en la exposición y con eso nosotros podremos tener los elementos para analizar en cada caso en ese dictamen que se proponga al Pleno, la manera en que se vaya a hacer. Ese sería más o menos el sentido del lineamiento, darnos la pauta para lograr este objetivo. Ah, ok, entiendo como que ya, quiero como aterrizarlo en algo muy pragmático, ¿no? Recibo el formato, llenamos formato de acuerdo al diseño que ustedes nos entreguen y es lo que les regresamos, ¿verdad? Sí, es correcto. Vamos a procurar que sea lo más sencillo posible para que no se dé una gran diversidad de respuestas que luego nos dificulte a nosotros hacer la labor de análisis. Gracias. Hola, buenos días. La información que nos estarían solicitando sería muy parecida a la información que presentamos nosotros en nuestro informe de transparencia. Sí, traerá algunos elementos, probablemente si necesitamos alguno otro se les indica nada más para efecto de que si consideramos que sea interesante conocer algún dato que no esté contemplado en eso, pues igual sería interesante que nos lo hicieran llegar y se analizará y se les pedirá específicamente en ese sentido. Sí, mucho ya lo tienen ustedes de consumo cumpliéndose. La información que nos van a solicitar igual va a ser del año posterior. Sí, en ese sentido sería determinar ahí básicamente para el ejercicio si es que se lo están haciendo ahorita, si hay algún programa o previsión de eso, pero sí evidentemente pues la información con la que se cuenta en el momento. Gracias. Disculpe, ¿me podría poner el link, por favor? ¿Lo repite nuevamente, por favor, lo que comentó?
Ahí en el chat está nuevamente el link para acceder a los lineamientos. Buenos días, yo tengo una pregunta. Adelante. Mi pregunta está relacionada, entiendo que van a haber sujetos o personas morales que no cumplan con el monto y que por tanto van a tener que transparentar a través de los sujetos que les dan recursos. Pero la parte que no me queda claro es la parte de las solicitudes. Aún así, esas personas van a seguir recibiendo solicitudes de información y tendrán que atenderlas en los mismos términos que establece la ley. Sí, son dos esquemas diferentes. Una cuestión es la situación de la cumplimiento de las obligaciones de transparencia, que es una dimensión precisamente del acceso a la información, pero la otra es ya lo específico, ¿verdad? Es decir, en el caso de una solicitud respecto de una petición específica de un financiamiento, aun y cuando no alcance para hacerlo de una manera directa, no quiere decir que no se esté transparentando, sino que se hace a través del sujeto obligado que se los otorga. Y en ese sentido, si lo dejamos fuera, sin ninguna posibilidad tampoco de responder a una acción del derecho de acceso a la información, pues sería un poco en contra de los principios precisamente de la máxima publicidad. En ese sentido, sí tendrían que hacerlo, cumplir con las solicitudes. Bueno, y en ese caso, ¿cómo se manejaría la parte de los términos para dar respuestas? Porque muchas personas morales no son grandes organizaciones, no tienen demasiados recursos, tanto humano como económico, y hay ciertos términos de la ley que pues van a ser difíciles de cumplir para una organización pequeña, como lo es contar con órganos internos como un comité de transparencia para el caso de declaraciones de inexistencia o de confidencialidad. ¿Cómo se manejaría en esos casos? Sí, ahí la propia ley establece algunas precisiones respecto de aquellos sujetos obligados que carezcan de una estructura así de esa naturaleza y les da la posibilidad de hacerlo a través de sus órganos de dirección, de sus consejos, ¿me explico? O sea, les da la posibilidad y evidentemente pues se está a la realidad respecto de las situaciones que respecto de ellos les sitúan en una situación distinta, ¿eh? Ok, y también en los lineamientos vi que se habla de un cierto sitio para aquellas personas morales que tengan que transparentar por su cuenta. Se habla de un sitio de transparencia de obligaciones municipales, no recuerdo bien cómo lo nombraron. Sí. ¿Ya se tiene fecha para ese sitio? ¿Cuándo se habilitaría? Mire, ese sitio ya está habilitado, es a través del cual los municipios que no tienen alguna página o descentralizados municipales, sobre todo, va pensado en esa dimensión, digámoslo así, a partir de la ley general, de los lineamientos inclusive, nos indicaba la posibilidad de apoyar a aquellos sujetos obligados que estaban en esa situación. Entonces, extrapolando esa necesidad de que no se cuente en un momento dado con esa facilidad de un sitio propio, entonces darle la facilidad también de abrirles un espacio dentro de ese sistema en apoyo a esos municipios con una población menor a 90,000 habitantes, creo que es ahí la dimensión, darles la posibilidad de que también tengan un espacio en este sistema para que les facilite el cumplimiento de esas obligaciones, de la carga de las obligaciones. En ese sentido, ya está en operación, nada más es cuestión de determinar quiénes en su caso lo pudieran solicitar y abrir esa situación que es una cuestión técnica, pues que no es compleja de solventar aquí por nuestro personal aquí de sistemas. Ok, muchas gracias. A sus órdenes. Más para comentar ahorita que mencionaba la compañera, en el sentido de que a veces por la falta de estructura o la falta de presupuesto para integrar un comité de información, estamos trabajando ahorita, prácticamente ya están terminados con una modificación a los lineamientos para el registro, la integración y el registro de comités de unidades y unidades de transparencia.
Entonces, ahí estamos considerando ciertos aspectos relacionados precisamente con la pregunta que hacía. Una vez que ya lo tenemos el proyecto, pues se lo vamos a pasar al Pleno y pues, esperemos que lo aprueben y se mande a publicar, precisamente con la finalidad de inclusive facilitar también los trámites a la hora del registro de los sujetos del comité y de la unidad, no nada más para las asociaciones civiles, sino también para los sujetos obligados. Hacerlo más ágil, menos gravoso a la hora de presentar documentación, hacer oficios, acuerdos, buscar un mecanismo más sencillo. Sí hemos estado viendo esa situación y que vean lo que ahorita que lo menciona, pues refuerza más la idea que traemos ahí en los lineamientos de facilitarles el trámite para el registro del comité y de la unidad de transparencia. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra participación? Bueno, si no hay más participaciones, les pediríamos, por favor, para que el área de comunicación social tome una foto de todas las personas que participaron en esta reunión, que encendieran sus cámaras, nos hicieran el favor de encender las cámaras para por ahí nos hagan el favor las compañeras de tomar la fotografía. Si se ponen cachucha, pues no hay problema, ¿no? Si andamos por ahí despeinados, si traemos cubrebocas, también es válido. Nosotros Marisa, si nos está acompañando, por favor, le pediríamos que ya a ver, va de nuevo porque se nos están moviendo, de repente nos aparece uno y no nos aparece otro. Bien, adelante, Marisa, si está lista, cuando usted indique. Listo, Lica, ya estaría ya la foto. Listo, Marisa. Lica, ¿qué se le pasamos? No sé que no está Marisa, Lica. ¿Mande? Está Ricardo, pero sí ya toman ellos la foto de aquí. Bien, entonces, ¿listo, Ricardo? Muy bien, muchas gracias. Entonces, si ya no hay algún otro comentario, pues les agradecemos nuevamente el haber participado en esta reunión, el estado presente, y a nombre del Pleno, pues, se les envía un cordial saludo. Cualquier cosa, estamos para servirles. Por favor, acudan al personal para acompañarlos en este nuevo camino que estamos iniciando para la rendición de cuentas o la publicación de obligaciones de transparencia. Muchas gracias. Que pasen buenas tardes. Buen día, perdón. Gracias. Buenos días. Nada más, si nos permite para hacer un comentario de las constancias, les llegará a su correo electrónico un link para que nos ayuden a evaluar este evento y de ahí se les va a dar el acceso a su constancia. Adicionalmente a los correos, igual que están registrados y que nos pasaron aquí en el chat, ya estamos en proceso para enviarles el link de los lineamientos. Esta presentación que hizo el licenciado David va a estar también publicada en la página web en el apartado de eventos institucionales. Entonces, solamente eso. Gracias, Lick. Gracias a usted y gracias a todos. Buenos días. Buenos días, Susana. Muchas gracias, buenos días.